Abramos los oídos del Espíritu a la palabra que desata nuestras ataduras y dispongamos el alma para ser transformados por la compasión del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sed todos bienvenidos a este santo espacio de recogimiento a través de Internet. Sed todos bienvenidos escuchando al Señor. En esta jornada de hoy, martes 7 de julio, festividad de San Fermín, la Iglesia nos invita a contemplar el tierno e incansable celo apostólico del corazón de Jesús. Un corazón que no permanece indiferente ante el sufrimiento ni ante el desamparo de la humanidad. El Santo Evangelio de hoy nos presenta en un primer momento la curación de un hombre mudo que encontraba bajo la opresión del maligno. Jesús, con su autoridad soberana, expulsa el mal y devuelve la palabra a quien le había perdido, provocando la admiración de los sencillos y la ceguera envidiosa de los soberbios. Pero el pasaje va más allá y nos muestra al Maestro recorriendo las ciudades y aldeas, enseñando y sanando. A mirar a las multitudes, el texto nos regala una de las expresiones más conmovedoras de toda la Escritura. Y dice tal que así: se compadeció de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ante esta inmensa necesidad, Cristo nos confía una misión urgente. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a ella. Antes de proclamar con profunda reverencia esta palabra viva que nos cuestiona, nos envía que elevemos con total confianza nuestras súplicas al trono de la divina misericordia, reconociendo nuestra necesidad de pastores santos y de corazones dóciles a su voz. Para ello alabemos al Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Presentemos a nuestro Padre Celestial nuestras peticiones. A cada cual le responderemos: te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, para que guíen al pueblo de Dios con la compasión del buen pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales, para que el Señor de la mies envíe operarios santos a sus campos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros del mundo, para que el Espíritu Santo sea su fortaleza en las tierras de misión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y desamparados, para que encuentren alivio y consuelo en el corazón de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren en silencio, para que Cristo desate sus ataduras y sane sus heridas ocultas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que trabajen con honestidad por los pueblos más extenuados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el aumento de nuestra fe, para que permanezcamos lejos de la soberbia y la envidia espiritual, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos de nuestras familias, para que el Señor los admita en el banquete eterno de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que el Señor Dios Todopoderoso conceda sus intenciones particulares y nos lleve a la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, las oraciones de tu pueblo, que confía en tu providencia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor:
Han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero no es un dios. Si terminara hecho pedazos el becerro de Samaria, puesto que siembran viento, cosecharían tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán los extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado, y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos, son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada, sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta, tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberían de retomar Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responderemos al Salmo. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos en cambio son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no escuchan, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean igual los que hacen, ¿cuántos confían en ellos? Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Saltan ellos todavía cuando le presentaron un mundo endemoniado. Y expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo. La gente admiraba y le decía a Jesús: jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues esta lectura del día de hoy nos habla, bueno, más que hablar, nos propone, además de que resume de una forma muy magistral la misión de Jesucristo y por extensión la misión que está llamada a toda la Iglesia. Porque normalmente contemplamos dos decenas entrelazadas: el milagro de la liberación física y espiritual y una profunda radiografía pastoral de las necesidades del mundo que arranca del corazón de Jesús. Ya conocemos cómo es Jesús. Jesús, a la hora de hablar de su buena nueva, lo que suele hacer normalmente es que le quema, digámoslo así de esta forma, le quema el hecho de querer compartirlo con los demás. Y hablando de la primera escena, le presentan a Jesús a un mudo endemoniado. Y hay que decir que en los tiempos de Jesús, cualquier enfermedad, o incluida también la mudez, aparte de ser una carencia física, simbolizaba el aislamiento total. Porque aparte de estar totalmente aislado y marginado, tampoco tenía esa imposibilidad de poder comunicarse con Dios y con los hermanos.
Y da igual que tuviese mudez, da igual que tuviese lepra, que había otros tantos de esa época que tenía mucha lepra, estaban condenados al marginismo, porque para la época de Jesús, cualquier enfermedad estaba considerado para una persona impura, porque se llegaba a asociar como diciendo, en estos tiempos de Jesús, ¿qué habrás hecho tan mal para que Dios te haya castigado de esa forma? Y cabe decir que esto lo podemos hablar, que el demonio busca siempre enmudecer al hombre, porque no quiere que alabe a Dios, que no confiese sus culpas en el sacramento de la reconciliación y que no sea capaz de articular palabras de perdón y consuelo para el prójimo. Ahí es donde interviene Jesús. Jesús interviene con un poder absoluto. También que es, aparte de expulsar al demonio y sanar al mudo, la multitud propone una alabanza que es lo que nunca había visto antes Israel. Mientras que los fariseos, cegados por el orgullo, ya sabíamos quién eran los fariseos en la época de Jesús. Los fariseos, para los que no lo sepáis, eran los antiguos sacerdotes o sumos sacerdotes de la época de Jesús. No buscaban el hecho de buscar la paz, buscaban el poder, buscaban el orgullo y llegaron a estar cegados por el orgullo. Y de hecho, se podría asociar de alguna forma como que ese orgullo que les tenía tan cegados les atribuían el milagro al príncipe de los demonios. Para que os hagáis una idea, se pensaban que Jesús, en su época, no era alguien que venía a salvar. Era alguien que venía a desafiarlos. Era la forma que lo tenía de pensar los paganos de la época. Y por no hablar también de los fariseos. Por eso siempre se suele decir que cualquier persona que tenga mucho orgullo y que no sepa gestionarlo, ese orgullo lo que hace es entrar en el profundo del corazón humano. Y además lo hace de tal manera que es capaz de llamar algo que se sabe que está mal y decirlo que está bien. Luego, centrándonos en la segunda parte del Evangelio, donde nos adentramos en el ministerio del corazón de Jesús, cabe decir que Jesús recorre los pueblos, no como un espectador lejano, sino como ese buen pastor que cuida de sus ovejas. Y al mirar las multitudes que le seguían, cabe decir que el Evangelio lo que hace es utilizar un verbo griego que es precioso, que indica que las entrañas de Jesús fueron las que se conmovieron, porque se compadeció de ellas, porque fue capaz de verlas, porque estaban desamparadas y asemejaron ese desamparo a las ovejas que no tienen pastor, porque eran multitudes cansadas de cargar con fardos muy pesados del legalismo de la época, también de las injusticias, del aislamiento que había en su momento. Ahí es cuando realmente mostraron el verdadero rostro de Jesús. Cuando supo, pese a las conmovedoras situaciones tan complicadas también que había en su época, el hecho de que se compadeció de ellas y ayudó. Esa es la forma que tenía de ver a Jesús. Y por decirlo de alguna forma, para poder adaptarlo al mundo de hoy, esa misma mirada de Jesús se dirige hoy hacia nuestro momento. Porque el Señor mira hoy a tantas almas extenuadas por el vacío existencial y también por el relativismo, que están muy dañadas por la sociedad, también por la soledad. Lo que conseguimos gracias a esto es que Cristo sufra con el sufrimiento de su pueblo. Pero pese a haber tanto sufrimiento que hay en el mundo, para Él siempre vamos a tener un hueco en su corazón.
siempre va a estar con nosotros. Él es nuestro buen pastor, el que nunca nos va a dejar. Por eso cabe decir que propone una solución comunitaria y de fe, totalmente. De ahí es de donde viene la frase de la mies es muy abundante, pero los trabajadores son pocos. Por tanto, rogad por ella. ¿Qué quiere decir? Que la mies como tal es propiedad de Cristo, no nuestra. Porque las almas sedientas de verdad ya están listas para ser cosechadas. Por eso es cuando siempre se dice, rogadle. Porque la vocación es un don del amor de Dios que suplica de rodillas. Porque se necesitan sacerdotes santos que, configurados con Cristo, miren al pueblo con compasión, que puedan ayudar, que puedan compartir la fe con todo el mundo. Y hay diferentes recursos, no solamente en la iglesia, que ahí, por supuesto, es el centro como tal de donde más se puede promover la fe. Pero un simple gesto, una simple ayuda, ahí ya demuestras la compasión que tienes. El hecho también de no juzgar a las personas, de no juzgar a los niños, ni muchísimo menos de abusar de ellos. Además que, por cierto, lo tengo que decir, es un tema que a mí me repugna, y lo digo abiertamente. Cabe decir que Jesús nos llama siempre. Primero, ya nos llamó por el momento de nuestro bautismo, porque todos estamos llamados a ser obreros en esa mies, llevando la palabra oportuna, un testimonio coherente y además un consuelo divino. Por eso hoy dejemos que la mirada de Jesús transforme nuestra indiferencia en una compasión activa. Que así sea. Confesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, aquel que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, como sintiéndonos esta gran familia de los hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y ahora vamos a entrar en un momento de estar en comunión con Cristo. Para ello decimos todos juntos: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Saludemos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, sed felices.